Regresamos a Noticias 24. El presidente Sebastián Piñera anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley que permitiría que las Fuerzas Armadas resguarden la infraestructura crítica del país sin la necesidad de decretar un estado de excepción. Vamos a hablar de eso y otros temas. Ya nos acompaña hasta ahora la diputada de Renovación Nacional, Paulina Núñez. Diputada, buenas tardes. Gracias por este contacto. Hola Nicolás, buenas tardes. Gracias a ustedes. A ver, ¿ve viable este proyecto, esta iniciativa que estaría siendo enviada mañana al Congreso, principalmente por las conversaciones que ha tenido con parlamentarios de oposición sobre este punto? Sí, por lo menos en la Cámara veo viabilidad y sin duda que va a ingresar por el Senado, como lo ha dicho el presidente de la República, y espero que en esa instancia, en esa Cámara, con mayor razón, podamos tener un mayor acuerdo. Entre más rápido podamos tramitar este proyecto de ley y aprobarlo, por supuesto, vamos a tener un país más seguro por la situación que estamos viviendo. Yo, Nicolás, quiero dejar algo muy en claro. No como algunos lo han querido plantear para a esta altura incluso ironizar con este proyecto de ley. Este proyecto no busca que las Fuerzas Armadas vuelvan a la calle. Este proyecto busca que sean precisamente los Carabineros de Chile quienes estén en la calle, quienes estén resguardando el orden público en nuestro país, y las Fuerzas Armadas estén en lugares críticos, en infraestructura crítica considerada para, de esa forma, para que el país siga funcionando de la mejor forma posible. Hoy día los Carabineros de Chile se han visto sobrepasados, no van para más, están haciendo su mejor esfuerzo, pero no podemos tener nuestras calles sin resguardo o con poco resguardo cuando muchos de ellos también están resguardando infraestructura crítica como son los aeropuertos, algunos terminales de bus, el transporte público y, por qué no decirlo, por ejemplo, redes de alta tensión que nos permiten tener servicios básicos a disposición de todo el país. Ahora, hay varios puntos que, de hecho, la misma oposición ha dicho hay que entrar a detallar y a especificar de una manera bien concreta para justamente ver si es efectiva o no la viabilidad de este proyecto. Y ahí le pregunto, por ejemplo, por el concepto de infraestructura crítica. Hoy día el ministro Espina, también el presidente Piñera daban luces de lo que evidentemente va por el tema de servicios básicos, pero el ministro Espina hablaba también del abastecimiento de alimentos. Ahí uno dice rápidamente supermercados, por ejemplo. También, ¿cómo se va a definir o cómo usted cree que se podría definir el amplio espectro? Porque también se ha pensado en los talleres de metro, pero muchos dicen puede que también las estaciones del metro tengan que ser resguardadas, si se aprueba el proyecto, por las fuerzas militares. Bueno, si ese es un punto en discusión, sin duda que entonces tendrá que discutirse y lograr una definición, incluso puede ser taxativa expresamente, para poder tener los votos de la oposición. A esta altura yo me atrevería a decir que es una infraestructura crítica todo aquello que permite el buen funcionamiento del país. Por ejemplo, hay comunas pequeñas donde solamente hay un supermercado o un lugar que abastece a toda la comuna. Sin duda que si esto es saqueado o es quemado, ya no va a haber un buen funcionamiento ni va a haber abastecimiento para la población en esa comuna. No es lo mismo, por supuesto, en la capital, en Santiago o en las capitales regionales. Por eso creo que definir ahora, más allá de la propia definición que ha entregado el presidente, el ministro o nosotros, yo misma antes, al momento de iniciar esta entrevista, y que todos entendemos como tal, tiene que ser un punto que se puede discutir. Lo que no puede ocurrir es que este sea un punto de desencuentro para evitar el debate, el diálogo y, por supuesto, la aprobación de este proyecto. Ahora, aquí las funciones también van a ser importantes para lo que es la discusión legislativa de este proyecto que va a ingresar el gobierno. Escuchaba al senador Arboe, por ejemplo, que hablaba de, puedo estar equivocado en el concepto, pero de seguridad estática. Más bien tener el carácter disuasivo de la fuerza de seguridad, en este caso las Fuerzas Armadas. Pero si uno entra a lo que ha sido el contexto también del estallido social, en casi gran parte de las situaciones donde se han dado hechos de violencia, de delincuencia, ese disuasivo, el solamente tener al funcionario, en este caso pensando en fuerzas militares, no ha funcionado. ¿Cómo se ve eso también? Muchos dicen pasar de lo estático a lo activo. Nuevamente estaríamos viendo que se cumple con este concepto de vuelven los militares a la calle. No, los militares, insisto, lo que persigue este proyecto no es que vuelvan, por ejemplo, a las manifestaciones que puedan seguir desarrollándose durante estos días o directamente a las esquinas de nuestras plazas de armas en todas las regiones en el país, sino que, insisto, a resguardar infraestructura que es crítica. Yo quiero dejar algo muy en claro, no estamos en una situación de normalidad en el país. Sin duda que ya llevamos bastantes semanas como para que sea solo Carabineros de Chile quien nos permita seguir manteniendo un orden público en la medida de lo posible, porque los
los últimos días también se han visto jornadas de mucha violencia en mi región, por ejemplo, la región de Antofagasta, y tenemos claridad que la mantención del orden público no va a venir, Nicolás, de la mano solo de este proyecto de ley o del trabajo que puedan hacer Carabineros de Chile en nuestras calles. Nuestra mayor respuesta tiene que venir a una agenda social, a demandas que son históricas y, por supuesto, a reformas estructurales, por ejemplo, en materia de tener un nuevo sistema previsional para Chile o de una nueva constitución, reformas profundas. Pero por ahora, y mientras se sigan desarrollando, yo no tengo ninguna duda que aquellos que a esta altura están quemando, están saqueando y están destrozando, al parecer no solamente no quieren un mejor país, sino que van a devolver a un país peor de lo que teníamos durante las últimas semanas. Y es por eso que la labor que puedan hacer nuestras Fuerzas Armadas resguardando esta infraestructura tiene que ser discutida en el Congreso sin duda, pero tiene que ser aprobada prontamente, porque lo que no nos puede pasar es que durante estos días nos quedemos desconectados, por ejemplo, o sin servicios básicos. Ahí, sinceramente, siento que la crisis aumentaría en vez de tener un mayor control y una mayor normalidad. Normalidad, además, Nicolás, que no puede ser la misma que teníamos hasta el 18 de octubre. Sí, sin duda que hay un malestar social en el país, que los abusos son reales, que el país, cuando todo hemos dicho cambió, tiene que cambiar para volver a una normalidad sin abuso, sin impunidades y con una mejor calidad de vida para todos. Diputada, en ese sentido, quiero rescatar lo que usted dice, la agenda social, lo que es un Chile distinto, que cambió, una normalidad que es distinta, que tiene que ser diferente, pero desde distintos sectores se dice que aquí el gobierno está más bien apuntando a la seguridad antes que el tema social, las demandas. ¿Pueden las dos agendas ir en paralelo, pero en paralelo de manera efectiva? Y se lo pregunto por su experiencia en el Congreso, porque muchas veces cuando aparecen estos anuncios, por ejemplo, el del fin de semana de la colaboración que tendrían las Fuerzas Armadas con Carabineros, desde la mirada y óptica de los políticos y de los parlamentarios, que son los que van votando estas agendas, finalmente se da más protagonismo al anuncio de seguridad con la crítica que se da al gobierno con respecto a eso, que más bien el presidente Piñera está fijándose en el tema de seguridad antes que los temas sociales. Yo creo que no es un buen procedimiento empujar una sola agenda, y desde que partió esta crisis, desde el 18 de octubre, hemos empujado 3 agendas. Lo que sí creo que se podría mejorar es empujar 3 agendas a la vez. Es decir, una agenda en materia de orden público, una agenda en materia de responder demandas históricas y una agenda incluso en materia constitucional, donde ya vimos un acuerdo que, sin ir más lejos, para mí lo más importante ni siquiera es tener una nueva constitución. La señal más importante es haber tenido la capacidad de lograr un acuerdo, porque de esa forma vamos a seguir avanzando en responder las demandas históricas, que muchas de aquellas requieren de una votación en el Congreso. Pero también, por eso creo que hay que ser muy concretos y claros en esto, el país no está en una situación de normalidad, y es por eso, en materia de orden público, que también tenemos que empujar esta agenda. Yo creo que si dejamos abandonado el orden público y solamente respondemos estas demandas que son históricas, que en algunos casos no son de un día para otro, que requieren profundas reformas, vamos a entregarle nuestras calles a unos pocos que están destruyendo, que están saqueando sin ningún control, como que no tuvieran ninguna responsabilidad y no entendieran que la violencia no es un método para poder manifestarse y buscar respuesta a estas demandas históricas. Yo creo que el mundo político no está respondiendo por la violencia que tenemos en las calles. El mundo político está respondiendo porque vio 1,5 millones de chilenos marchando en Santiago, o más incluso, y miles en regiones. Y ese estallido, que nos estalló a todos en la cara, sin duda que tiene que tener respuesta a estas demandas históricas. Pero las 3 agendas, Nicolás, tienen que ser empujadas, porque no podemos abandonar ni la respuesta a demandas históricas, ni el orden público, ni obviamente este proceso en materia constitucional, que a todo esto los presidentes de partidos hoy día estuvieron durante toda esta jornada avanzando en el detalle de este acuerdo. Justamente por eso le pregunto, ¿en el trabajo legislativo se pueden empujar las 3 agendas? Porque hemos visto en los últimos días que cuando hay más de una agenda, cuando hay un punto nuevo que es criticado por un sector u otro, finalmente toma más protagonismo. Y de hecho, cuando ya tenemos que empezar a lo que es los votos, que finalmente pueden aprobar o rechazar una indicación o un proyecto de ley, siempre la negociación se nota que se comienzan a confluir las 3 agendas y principalmente los 3 puntos de las agendas, ya sea por lo constitucional, ya sea por el orden público o la agenda social. Sí, yo creo que, insisto en esto, una agenda
no puede ser descartada priorizando otra. Sin duda, yo estoy convencida que la más importante es responder las demandas históricas y por lo tanto una agenda social. Pero también hay que entender que como todavía hay manifestaciones violentas, porque no quiero enredar esto con las manifestaciones pacíficas, estamos en democracia y por lo tanto los chilenos tienen derecho a manifestarse, pero lamentablemente cada vez que hay un llamado a marchas, manifestaciones masivas, sobre todo cierto por organizaciones nacionales, lo que termina produciéndose es que unos pocos, insisto, que siguen destruyendo, que siguen quemando, se infiltran o terminan con estas consecuencias que son desastrosas para nuestras pymes, para nuestras ciudades, para la tranquilidad. No puede ser que hoy día los chilenos tengan miedo de salir de sus casas, o que estén llegando antes para poder resguardarse, o que directamente no puedan transitar con tranquilidad cuando ven un grupo de personas que está violentando. Por eso creo que la más importante, sin duda, es la agenda social y responder estas demandas históricas, y por eso el acuerdo en materia constitucional yo lo valoro desde el punto de vista de tener la capacidad de ponernos de acuerdo. Pero lo que ha anunciado el presidente yo lo valoro y espero que sea debatido prontamente en el Senado, por supuesto también en la Cámara de Diputados, y que si tenemos diferencia, por ejemplo, en qué se entiende por infraestructura crítica, para eso es el debate, pero no puede ser un argumento para no avanzar en aquello que hoy día es urgente, que es resguardar infraestructura crítica por parte de las Fuerzas Armadas para que los carabineros de Chile estén en las calles y estén resguardando el orden público entre los ciudadanos. En esa discusión que viene con este proyecto, diputada, ¿el uso de la fuerza podría ser lo más complejo para unar criterios? Se lo pregunto porque ya en semanas donde vamos a conocer nuevos informes de organismos de derechos humanos, tuvo también el informe de Amnistía Internacional, que fue criticado por el gobierno, pero que va en concordancia con los distintos otros entes que han dicho de que aquí han habido violaciones a los derechos humanos, uso excesivo de la fuerza, ya sea por desorden en los protocolos o porque hay una situación generalizada. Si pensamos en la posibilidad de que las fuerzas militares estén en estructuras críticas, como se llama, y un concepto amplio que podría ir aumentando, ¿cómo se puede definir el uso de la fuerza? Si, me imagino, yo me pongo en el caso, algunos parlamentarios van a decir, bueno, pero ya estaba definido para carabineros y claramente en algunos casos, no el 100%, han habido cosas que son bien condenables. Sí, yo creo que ese es uno de los mayores temas que hay que discutir en este proyecto, pero también hay que decir con claridad que aquí no estamos inventando una nueva atribución para las Fuerzas Armadas. En nuestro país vamos a modificar una ley orgánica constitucional en esta materia, pero hay otros países desarrollados con los cuales muchas veces transversalmente nos gusta compararnos o pretender llegar a aquello, como Alemania, Francia, que ya tienen esta herramienta, esta atribución entregada a las Fuerzas Armadas, y por lo tanto creo que el derecho comparado en esta materia tiene que ser útil, claro, para que nosotros también vayamos ponderando, ¿cierto?, que sí, se entiende por esta nueva atribución. Que va a ser importante en esto de la primicia, en este caso, los casos comparados con otros países, desde el punto de vista de que se origina esta facultad de las fuerzas militares por seguridad nacional, no orden interno, que tiene diferencias. No, en el caso de Francia fue utilizada, por ejemplo, a propósito de la marcha de los chalecos amarillos, que era orden interno. Bien, diputada Paulina Núñez, se nos acaba el tiempo. Nuevamente, muchísimas gracias por este contacto con Canal 24 Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que esté muy bien, hasta luego.